Buenos días. Ya somos bastantes, como 4, contándome a mí. Buen día. Bueno, el tema de hoy es tender un puente entre el medioevo y la filosofía moderna, en realidad entre el medioevo y Kant, ¿no? Esto es el inicio de la filosofía moderna. Esto es hablar fundamentalmente de Descartes y de Spinoza. Dedicaremos quizás un tramo de la clase próxima a Hume, porque saben que Kant está en el medio de una polémica tácita, quizás no explícita, entre el empirismo y el racionalismo. El empirismo inglés y el racionalismo continental. Bueno, pero para llegar a ello tenemos que señalar algunos hitos en el camino. Bueno, la clase pasada hablábamos de esas 3 determinaciones que distingue el profesor Carpio en el capítulo dedicado a Descartes acerca de la Edad Media. Y esas 3 determinaciones condicionantes eran el teologismo, la silogística y creo que dice la verborragia, la verdad que no me acuerdo el nombre. Hablábamos, en particular es interesante para lo que vendrá el tema de la silogística. Y lo que tendríamos que tener en cuenta ahí es que la lógica formal es una ciencia prescriptiva en tanto es formal, o sea, pone normas, prescripciones, y las pone por su propia naturaleza, su formalidad, esto es, al no ocuparse del contenido del conocer, sino de la forma, dicta determinadas normas. Por ejemplo, las 3 leyes de la lógica, por ejemplo, la determinación esencial de las proposiciones de ser verdaderas o falsas, la exigencia de que un silogismo para ser válido, no verdadero ni falso, recuerden eso, debe guardar cierta forma, esto es que la conclusión esté constituida por el término menor y el término mayor, que el término medio aparezca en las premisas pero nunca en la conclusión. Bueno, eso funcionaba coordinadamente con el teologismo, porque en tanto las verdades de las proposiciones estuvieran aseguradas por esa, digamos, normativa implícita que dice esto es verdad según quién la dice, esto es el principio de autoridad. Entonces, al estar garantizadas las proposiciones, estarán garantizadas las conclusiones de los silogismos. O sea, el silogismo lo que imprime al pensamiento medieval es una estructura, un ordenamiento. Pero ya sabemos que la veracidad de las proposiciones se funda en el prestigio de su origen. Y recordemos también que en la época, digamos, del siglo V aproximadamente, no tiene una época determinada, ¿no? El auge de la palabra diálogo, esto es aquella que vale no por quién la dice, sino por lo que dice. Esto es una palabra que necesita ser argumentada, o mejor dicho, un pensamiento que necesita ser argumentado. Tendremos también que tener en cuenta los procedimientos racionales a través de los cuales se accede a una verdad, ¿no? O sea, la deducción, la inducción y una que veremos después que es la abducción. Bien, lo que significa Descartes es la ruptura radical en el orden del pensamiento con el medioevo. Si bien él nació en 1596 y murió en 1650, y se supone que la Edad Media concluye con la toma de Constantinopla por los mahometanos, por los turcos en 1453, saben que esas fechas no son como, bueno, desde hoy estamos en la Edad Moderna y ayer estábamos en la Edad Media. Bueno, pero hay un
precipitado, una sedimentación de todo esto que es el Renacimiento. Bien, decimos que con Descartes comienza la época moderna, porque lo que queda destituido de hecho en el pensamiento cartesiano es el principio de la autoridad. O sea, hay un tránsito, una transfiguración del principio de autoridad de, según quien lo dice, ¿no?, a el hecho de que quien lo diga ya no es una autoridad constatable, sino el yo. En las meditaciones metafísicas, Descartes ensaya el procedimiento de la duda metódica, que es una duda, digamos, un como si. No es que efectivamente él personalmente dude de la existencia de todo lo que lo rodea, sino que hace un ensayo acerca de cómo podemos acceder a una certeza indubitable, porque ese es el problema. Creo que es en un texto de Foucault que se llama Hermenéutica del sujeto, donde habla del momento cartesiano. Esto para ilustrar el cambio de época, ¿no? Ese momento cartesiano significa que, o implica que, con Descartes, el conocimiento y el bien ya no van de la mano, porque ha cambiado aquel que establece el criterio para lo verdadero y lo falso. Digo, este momento cartesiano es cuando uno puede conocer, léase el conocimiento científico, y ese conocimiento no nos destina necesariamente al bien. La cosa que nosotros hemos visto con Sócrates, con Platón, y que de algún modo vuelve con el racionalismo, ¿no? La inherencia necesaria entre el conocimiento y el bien. Ahora yo puedo conocer, y esto se refiere a la ciencia, ¿no? La ciencia que nosotros podemos nacer con Galileo, seguramente. Es un conocimiento al cual se le ha extirpado el ingrediente moral. Es un conocimiento de hechos y no hay como la interferencia de lo moral o de lo bueno o de lo malo en ese conocimiento. Bueno, eso sería otra notificación del cambio de... Bueno, pero decíamos que el signo más elocuente de este tránsito de un modo de concebir la verdad a otro, y lo que cambia es el que administra la verdad. Ya no es una autoridad visible, aquella que habrá de determinar la veracidad o no de una afirmación, sino que hay una suerte de testigo interior que a través de un criterio de verdad, que es la evidencia, va a determinar si algo es o no verdadero. Entonces, en esas meditaciones metafísicas, que son 6, lo que hace Descartes fundamentalmente es intentar descubrir un fundamento firme para sobre él construir el edificio del conocimiento. O sea, necesitamos una verdad tal que tenga la evidencia tal que permita sobre esa evidencia construir el conocimiento, el edificio del conocimiento. Cuando hablamos de evidencia, voy a usar una frase de Edmund Husserl que dice: la evidencia es la vivencia de la verdad. Y aquí está una de las claves para comprender este tránsito dramático y, digamos, parecería que un pensador, entre otros, digamos, en el continente europeo, lo que hace no es que él determina todos los cambios que vendrán, sino que de algún modo es la expresión de los cambios que vendrán, en tanto los filósofos, los notables, son los que traducen en términos conceptuales a una época. Bien, lo que hace Descartes,
nosotros no vamos a desarrollarlo todo, pero fundamentalmente es dudar. O sea, hay determinadas capacidades intelectuales o cognitivas que están en nuestro poder, que nos van a servir para poner un módulo acerca de si son o no confiables. Esto es, tengo el propósito de descubrir un fundamento cierto para el conocimiento y sobre ese fundamento erigir el edificio del conocimiento. Lo primero que hago es ver con qué cuento, cuáles son las capacidades cognitivas de las que estoy dotado y tengo que verificar si son o no aquellas idóneas para poder acceder al fin que estoy buscando. Entonces lo que hace es un recuento de nuestras capacidades cognitivas. Una suerte de, después lo veremos con un inventario, ¿no? Y lo primero que dice, bueno, el conocimiento sensible. En esta, digamos, auditoría que ejerce Descartes sobre nuestras capacidades cognitivas, hay un criterio. Si hay una única prueba a través de la cual yo pueda considerar como dudosa esa forma de conocer, inmediatamente esa forma de conocer quedará anulada como aquella que habrá de conducirme a esta certeza que busco, ¿no? Obviamente el conocimiento sensible es rápidamente desestimado, porque me engaña. ¿Cómo me engaña? Y bueno, sumerjamos un palo en el agua y veremos que aparece como partido, pero cuando lo sacamos, vemos que no está partido. Como dijo alguna vez un alumno, ¿cuál es el cambio? Me dijo que ahora estaba mojado, pero no es ese el cambio. El cambio es que cuando lo vemos partido. O confundimos a una persona con un espantapájaros o lo que fuere, las confusiones normales del conocimiento sensible, ¿no? Entonces ahí esa forma de conocer no es idónea, no es apta para, o sea, por la exigencia que yo le puse, ¿no? Extrema. La segunda forma es rara porque dice son los sueños. ¿Por qué elige los sueños como una forma de conocimiento? Porque en los sueños también hay representaciones sensibles. O sea, hay apariciones sensibles y unas son los sueños y otras son la percepción. Entonces dice Descartes, algo muy simpático, que dice, bueno, muchas veces me encontraba aquí, junto al fuego, junto a la estufa, pensando, estudiando, meditando, escribiendo, y de pronto me di cuenta que estaba soñando. ¿Cómo sé si en este momento no estoy soñando? Entonces, desechemos también el testimonio del conocimiento sensible que se da de esa forma rara, que es el sueño, y pasemos al conocimiento racional. Y el conocimiento racional tiene como expresión emblemática a la matemática. Pero ¿cuántas veces, dice Descartes, me he confundido haciendo los más simples cálculos matemáticos? Con lo cual, también queda desechada esa posibilidad del conocer. Y aún más, y aquí es donde la duda se vuelve hiperbólica, esta es extrema, puedo concebir la existencia de un ser tan astuto como poderoso que pone toda su industria en engañar. Y ese es el famoso genio maligno, ¿no? Bien. Entonces ahí en esa primera meditación me encuentro perdido, como dice, hundiéndome en el agua sin llegar al piso ni estar en la superficie, ¿no? Y de pronto, ¿no? Por supuesto que todo esto es un procedimiento calculado, ¿no? Dice, bueno, pero si yo pienso, existo. O sea, no, o sea, ¿hasta dónde llega el imperio del genio maligno? Llega al orden de las cosas conocidas, pero no accede
a que en realidad cuando yo pienso, y cuando Descartes dice pienso, dice percibo, imagino, este, teorizo, o sea, todos los actos, podemos decir, que surgen del yo, son abarcados por la palabra pensar. Entonces, hay un punto en el que el genio maligno no me puede engañar. Me puede engañar acerca del objeto conocido o del objeto mentado por un acto determinado surgido del sujeto, ¿no? Imaginar, etcétera, etcétera. Pero lo que no me puede engañar es que si pienso, existe. Bien, contentísimo con esa revelación, pero no es suficiente, porque de algún modo ni siquiera estoy seguro de que yo, como este cuerpo que está aquí, existe. Solamente puedo tener una única certeza, que es en tanto que pienso, existe. Entonces el próximo paso es un giro que hace Descartes y dice, bueno, pero ¿en qué pienso? Y ese en qué pienso va a ser examinado a partir del origen de aquello que pienso. Entonces dice, bueno, hay un origen explícito sobre mis representaciones, que es la experiencia sensible. Claramente hay una cierta continuidad entre aquello que percibo y aquello que es tomado por mi mente de eso percibido. O sea, tengo una experiencia sensible y hay una representación en mí de eso experimentado. Bien, entonces ese tipo de ideas, como él las llama, no me pueden dar ninguna certeza por lo que ya hemos visto antes. Y también hay otro tipo de origen de los datos de la experiencia, como habíamos dicho, son los sueños también. Pero llega un punto donde se encuentra con determinadas representaciones o ideas que no le puede adscribir su origen a la experiencia sensible porque no aparecen en la experiencia sensible, y tampoco puedo adjudicarles digamos que sea la imaginación el que los produzca. Por ejemplo, ¿no? Puedo imaginarme un unicornio, un pegaso, ¿no? Un ostrilión, ¿no? Puedo imaginar muchos seres, pero claramente esos seres tienen su fundamento en la experiencia sensible. O sea, yo le agrego a mi representación, que es un recuerdo o un conocimiento del caballo, un único cuerno, y imagino que ese ser existe. Pero si era dudoso el conocimiento sensible, va a ser dudosa también una expresión de ese conocimiento, como es el de la imaginación, ¿no? Bueno, y por fin descubro también en el orden de las representaciones, que percibo de un modo inmediato en mí mismo, representaciones tales como Dios, ¿no? Que es un ser infinito y todopoderoso. Claramente no puedo adscribir el origen de esa representación a la experiencia sensible y tampoco a la imaginación. Y acá hay algo interesante. ¿Por qué no puedo yo haber imaginado a Dios? Y dice Descartes, porque el efecto no puede ser mayor que la causa. Esto es, siendo yo un ser finito y limitado, no puedo concebir la existencia de un ser, o por lo menos imaginativamente yo no podría haber concebido a un ser infinito y todopoderoso. ¿Por qué? Porque yo soy finito y de algún modo impotente, soy mortal, falible. Dado que el efecto entonces no puede ser mayor que la causa, yo no puedo haber creado la idea de Dios. Por lo tanto, la idea de Dios ya está impresa en mi alma, tal como un artesano pone su firma en el objeto que produce. O sea, Dios ha impreso en nuestra alma una impronta, y esa impronta es la representación que yo tengo de él.
La representación, no a Dios mismo. Acá hay un problema, ¿no? O sea, aquellos que han dicho que, como San Agustín, de algún modo, que Dios está en mí íntegramente, pueden pasarla no muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, eso destruiría la asimetría necesaria entre el creador y la criatura. Bueno, pero eso es un problema de otro orden. Ahora bien, si Dios existe, es bueno, y si es bueno, no me engaña. Por lo cual, hemos destituido al genio maligno cuando hemos podido demostrar la existencia de Dios. O sea, la existencia de Dios, hago un poco de historia, esta demostración de la existencia de Dios remite a Anselmo de Aosta, que es del siglo X, pero en realidad está también en San Agustín, y en última instancia es platónica. O sea, ¿por qué? Porque yo no puedo concebir a la copia sin el modelo. ¿Sí? O sea, como, ¿dónde puedo yo, en términos platónicos, descubrir la necesidad de la existencia de ideas perfectas, absolutas, modélicas, inmutables, etcétera, etcétera? Y decíamos, yo no puedo partir en lo que sería la génesis de esas nociones de la experiencia sensible, porque ésta se me da de un modo imperfecto, y de lo imperfecto no puede surgir lo perfecto. O sea, el efecto, las ideas, no pueden ser, ¿no? O mejor dicho, el origen, la experiencia sensible, no puede ser el origen de las ideas. ¿Por qué? Porque el efecto no puede ser mayor que la causa, ¿no? O sea, como Descartes lo que hace es enhebrar en una demostración temas que ya estaban presentes en la tradición, ¿no? San Anselmo de Aosta, que es la famosa prueba ontológica de la cual nos vamos a ocupar con Kant, dice, a un ser perfecto no le puede faltar la existencia, en tanto la existencia es una perfección. Bueno, esto simplemente para mostrar digamos, el trazado de la demostración cartesiana. Por otra parte, lo que hay que tener en cuenta también aquí es que, si bien parecería que con esta demostración hay una restitución del principio de autoridad, no es así, porque la autoridad ha sido dada por el yo que ha demostrado a través de una vivencia de evidencia la existencia de Dios. Ya no es el administrador de la verdad ese principio, sino que es el sujeto. ¿Y el sujeto con qué? Con sus vivencias. ¿Y qué vivencia? La de la verdad. ¿Y cómo aparece esa evidencia? Es simplemente una intuición, porque pienso, existo, no es una deducción. O pienso, ese luego habría que sacarlo, ¿no? Porque parece una deducción. No, es una intuición. Esto es una captación inmediata de la evidencia de eso, de que si pienso, existo. Es, de algún modo, la autocaptación del yo en su acción. Al captarse a sí mismo, se capta como necesario. ¿Por qué? Porque no le pasa en su captación de sí mismo al yo el tema de la inadecuación del conocimiento sensible, que a veces me engaña. En cambio, esa autocaptación del yo se da de un modo absoluto, y esa absolutez, llamémosle así, de esa captación tiene como correlato algo así como el sentimiento o la afección de la evidencia. O sea, me doy cuenta con toda certeza de que eso es verdad. Y esa verdad, la del pienso, existo, es justamente esa evidencia o ese fundamento que está buscando Descartes para construir este famoso edificio del conocimiento. Esperen que le voy a dar la estufa que me estoy cocinando.
¿Estamos, compañeros matutinos? ¿Sí? A ver. ¿Están durmiendo o no? No, no. Bueno, mejor. Bueno, ¿está claro esto? ¿Alguna pregunta? Porque vamos a seguir un poquito con Descartes, a ver cómo termina todo esto. O sea, si históricamente podemos ver que con Descartes se inaugura una época en la cual el escenario exclusivo de todo lo que va a ocurrir es el sujeto, ¿sí? O sea, no solamente por Kant y hasta Husserl, y pensemos que en la literatura también aparecen las novelas en realidad. Y las novelas se desarrollan en el escenario de la conciencia del artista, del novelista. Una vez que Descartes se ha hecho con esta verdad, con esta especie de presa, ¿no? Comienza una tarea de reconstitución de todo el conocimiento. Pero, o sea, él dice que para poder acceder a una, o para poder transitar por la realidad y transmutar a esta realidad en ciencia, es necesario un método. Y la palabra método es de por sí ejemplificativa, palabra fea. Quiere decir camino hacia, ¿no? Jodos en griego, meta, jodos es camino, jodos es camino. Y él dice que tiene el método, o sea, una suerte de estructura única que si seguimos de un modo ajustado la prescriptiva del método, inexorablemente llegaremos a la verdad. Eso está en una pequeña obra llamada El discurso del método. Y el método que propone dice, la primera regla es tomar un problema y dividirlo en sus elementos atómicos, o sea, en sus elementos básicos. Segundo paso es resolver cada uno de esos elementos que hemos extraído del problema que se nos presenta como un todo. El tercer paso consiste en restaurar la unidad que ha sido desmembrada en el principio. Y el cuarto es hacer todas las revisiones necesarias para verificar la, digamos, la forma adecuada con que hemos trabajado todo este. O sea, en realidad eso es un ejercicio de polinomio. Pues, si nos acordamos de la secundaria y decimos, bueno, ¿cómo se hace esto? Y bueno, primero lo desmembro, después resuelvo, después lo junto y después verifico. Bueno, con esa fórmula, para mí un tanto ingenua, que no hace más que decir con otras palabras lo que efectivamente se hace cuando no solamente se trata un asunto en matemáticas, sino cualquier asunto que nosotros querramos tratar o investigar. Bien, pero lo más interesante de Descartes, en otro ámbito, es que él es el que descubre o crea, inventa la geometría analítica. Y ese sí es un paso formidable en lo que hace a la irrupción de lo matemático sobre la naturaleza. Junta Descartes dos ciencias. Una antigua, la aritmética o la geometría, mejor dicho, y una más o menos moderna que es el álgebra. ¿Qué es la geometría analítica? X e Y. ¿Sí? Lo que nosotros vemos, o sea, ustedes saben que la manera que tiene un sistema operativo en una computadora o en un teléfono, lo que fuere, es ubicar lugares. ¿Y cómo se ubica un lugar? Con las coordenadas cartesianas, ¿sí? O
sea, los lenguajes de programación más cercanos a la máquina, digamos, como era el assembler o el C, lo que hacen es tratar con lugares. Piensen que cuando ustedes hacen clic o tocan a una persona en el teléfono, ¿qué está pasando ahí adentro? ¿No? Si no es buscar un lugar, nada más. Bueno, esto es formidable porque los ejes cartesianos no solamente pueden ser 2, pueden ser 3, 4, 5, 10. ¿Sí? Y ahí entramos, ya es como que esa posibilidad abre el camino para el cálculo infinitesimal, y el cálculo infinitesimal es absolutamente decisivo en lo que hace a la matematización de la realidad, ¿no? O sea, de la naturaleza. Pero como en un famosísimo y extraordinario libro que lamentablemente no sé si estará, Fernando, capaz que lo encontrás, que se llama La unidad de la experiencia filosófica, de un francés llamado Etienne Gilson, describe maravillosamente las peripecias del pensamiento matemático en Descartes, y dice algo, o sea, ¿por qué será la matemática aquella ciencia madre o maestra que habrá de permitirnos ingresar en todos los enigmas de la naturaleza, por la certeza de sus conclusiones y la veracidad de sus procedimientos? ¿Para qué ir a buscar más? Simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar la matemática a las cosas, ¿no? Entonces, Descartes se pasó gran parte de su vida tratando de hacer una medicina basada en la matemática. Después termina confesando que aprendió más de ética que de matemática, siendo esto. La cuestión entonces es que, si bien la matemática funciona con los entes espaciotemporales, ya con la biología, incluso hoy, ¿no? No puede, y mucho menos con la psicología, y mucho menos con la metafísica. O sea, no hay manera, o sea, porque parecería que la matemática funciona con entes no temporales. O sea, vieron que si yo digo un móvil que va a 60 kilómetros por hora de aquí a Mar del Plata va a tardar 8 horas en llegar, o 9 horas. La cuestión es que esas horas, esos minutos o esos segundos, como están matemáticamente proyectados, son todos diferentes, son todos iguales, perdón, cuando sabemos que el tiempo vivido no es homogéneo, para nada, absolutamente, y tampoco lo es el modo de ser del tiempo, que es la forma en la que se nos presentan a nosotros nuestra interioridad, ¿no? O sea, bueno, hay una suerte de estrepitoso fracaso, pero no, eso no terminó en Descartes, obviamente siguió adelante, ¿no? Y hoy vemos cómo el imperio de lo matemático, se me está acabando el tiempo, no. El imperio de lo matemático sobre la realidad es apabullante, ¿no? Pero, digamos, hay un límite que todavía no ha podido, un límite que impone el modo de ser de las cosas, que es: yo podría a través de la matemática hacer una ciencia predictiva, que esa es la nota esencial de la ciencia físico-matemática. Dadas las condiciones A, B, C, D, X, va a pasar H. O sea, eso es lo que le da la calificación a las ciencias duras, que son predictivas. Y esa predictibilidad está basada en la posibilidad de la matemática de poder describir minuciosa y exhaustivamente un fenómeno. Ahora, si intentamos trasladar ese criterio de poder, a través de determinadas mediciones, al mundo a lo psicológico, vemos que es absolutamente imposible,
saber qué es lo que me va a pasar dentro de 10 segundos, o qué es lo que va a pasar por mi cabeza dentro de 10 segundos. ¿Por qué? Porque digamos, los elementos que están, que están ahora en mi mente o en la mente de todos ustedes son inconmensurables, no se pueden medir. Tampoco podemos establecer de un modo predictivo cuál va a ser la próxima ocurrencia que va a acontecer en mi mente. O sea que hay una especie de incompatibilidad absoluta entre la intención cartesiana de imponer la matemática como ciencia maestra, como se llama vía regia a todo saber. Y bueno, eso es simplemente una nota de color, digo, de la incapacidad de la matemática para imperar en determinados reinos, y sin embargo vamos a decir, la pertinacia, se dice, la perseverancia cartesiana en eso. Así como Newton se pasó mucho tiempo con la alquimia, ¿no? Entonces se le quemó el laboratorio, se volvió cada vez más misántropo Newton. Bien, desenlaces, derivaciones del cartesianismo, ¿no? Todas, pero la más conspicua, la más conspicua, que es importante, ¿no? Es Spinoza. Porque, cuando tenemos 3 minutos, antes de la segunda parte vamos a ver un poco de Spinoza. Que Descartes, cuando comienza su indagación, determina que el modo de ser de la realidad se escinde en dos instancias correlativas, irreductibles una a la otra, que son el pensamiento y la extensión. O sea, todo esto está en la segunda meditación. La extensión se define porque cada cosa está limitada por otra. O sea, por más que intentemos abarcar la totalidad, siempre vamos a encontrar que hay una cosa que está metida dentro de otra, ¿no? Y así llegamos al universo, que es el contenedor de todo lo espacial. Y por otro lado tenemos el pensamiento. El pensamiento a su vez se escinde en dos modos: el modo finito y el modo infinito. El modo finito claramente somos nosotros, y el modo infinito del pensamiento es Dios. ¿Sí? Tengamos en cuenta, dice Descartes, que nuestro conocimiento o nuestro pensamiento o capacidad de conocer es limitada. La estupidez no, dice. Estupidez totalmente ilimitada e indeterminada. Y además nos previene acerca de cuáles son las dos formas a través de las cuales nos equivocamos. Y dice que son en realidad sería el apuro, ¿no? No me acuerdo la palabra, y la precipitación y el prejuicio. Nuestros errores surgen o de precipitarnos en la determinación del conocimiento de algo, ¿sí? O juzgarlo según los viejos parámetros. Esperen que se nos va la hora. Volvemos en un minuto.